Estamos de vuelta con más aquí a través de Fabulosa y tenemos una entrevista súper interesante hoy, para que sepan, súper, pero súper interesante entrevista para hoy, porque sé que muchos oyentes van a estar muy pendientes a la programación. Hoy tenemos como invitada especial a Miriam Meléndez, ¿ok? De la Fundación Ángeles Valientes. Hoy, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, nos visita nuestra amiga Miriam por acá, que nos va a brindar información y vamos a conocer un poquito más sobre esta condición. Buenos días. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, aquí estoy presente. Presente, por supuesto que sí, para hablar de esto, ¿no? El Día de la Concienciación del Autismo, una condición que definitivamente ha afectado y afecta a muchas personas, ¿no? Entonces vamos a conocer un poquito más sobre esto. A ver, Miriam, cuéntanos, primero que todo, ¿qué es la Fundación Ángeles Valientes? ¿De qué se encarga y qué hace la Fundación Ángeles Valientes? Ángeles Valientes nació porque mi hijo fue diagnosticado con un trastorno del espectro autista cuando tenía 3 años y medio. Y para mí fue un caminar de ir y venir, buscar respuestas por todos lados y lamentablemente no habían suficientes respuestas para solucionar la condición limitante de mi hijo. Pero gracias a Dios en el camino encontré ángeles que me fueron llevando poquito a poquito a encontrar ese qué era necesario hacer para que mi hijo tuviera una vida hoy regular. Mi hijo tiene 15 años, va a la escuela regular, tiene amigos, va a la escuela sin ninguna adecuación, es atleta taekwondo, cinta negra, practica karate, hace boxeo, como cualquier niño de su edad. Ok, eso fue lo que le impulsó a trabajar. Usted es la fundadora, la misma. Yo soy la fundadora porque pasé por esas brasas calientes, yo sé, y se lo digo, y se le decía a mi gente, a mis familias, el Día del Autismo no es solamente el 2 de abril. Claro que sí. Todos los días, nadie entiende a las 3 de la mañana una mamá llorando que su hijo no puede dormir, que tiene crisis, y no hay ningún especialista a las 3 de la mañana que le ayude, y el día siguiente no tiene dinero para poder llevarlo a un médico o poder llevarlo a un terapeuta que le ayude a que el niño evolucione, porque al final, ¿qué es lo que queremos? Que el niño evolucione. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Y para todos los oyentes. Estoy seguro que muchas personas de repente no tienen tanta información y es importante darse cuenta cuando tu hijo tiene alguna condición que te puede indicar que necesita verificar si tiene esta condición de autista. ¿Cuáles son los síntomas que una persona puede tener de los hijos, no? Hay varios. Primero, no hay contacto visual. Tú llamas al niño y no te mira. Mi hijo era así, o sea, tú lo llamabas y él no respondía por su nombre, no te miraba. El niño camina de puntillas, el niño hace aleteos, el niño no tiene selectividad alimenticia, no duerme. Hay muchos factores, pero también hay que revisar porque no necesariamente es un autismo, puede ser un retraso del desarrollo, puede ser un retraso psicomotor, puede ser un trastorno de déficit atencional, pueden ser muchas cosas que al final se enmarcan en una etiqueta del trastorno del neurodesarrollo y una de esas es el autismo. Y el padre ahí tiene un sexto sentido que va a saber que algo no está funcionando. Vamos a ahondar también en el tema como tal, porque hay muchas personas que de repente están pasando por esta situación y no tienen ningún tipo de orientación, ¿ok? No tienen ningún tipo de orientación, no saben qué hacer, no saben a quién acudir, no saben cómo proceder, ¿ok? ¿De qué se encarga la Fundación Ángeles Valientes? ¿De qué se trata? ¿Cómo es la vibra de eso? Cuando tú sales de un consultorio, quedas en blanco. Tú no sabes a quién llamar, a quién recurrir. Y en internet hay muchísima información que te puede ayudar o te puede desorientar. El padre necesita entender que cuando sale de ese consultorio o tiene noción de qué está pasando con su hijo, buscar ayuda. Y nosotros entramos allí, en ese gap, entre que tú recibes un diagnóstico o tienes la sospecha de, y llegas a tener una atención con un especialista. Y desafortunadamente, la gran mayoría de nuestros padres no tienen esa orientación al inicio. ¿Por qué? Porque se abocan inmediatamente a atender al niño con un terapeuta externo. Pero en casa tú tienes que hacer un trabajo de estimulación también. Y ahí es donde falla el sistema actualmente. Están fraccionadas las terapias que reciben los chicos y cuando regresan a casa no hay un sistema que les ayude a evolucionar. Entonces yo puedo pagar el mejor terapeuta, la mejor terapia, pero mi hijo no va a avanzar porque en casa no tiene un ambiente de estímulo. Entonces, eso fue lo que yo aprendí en mi proceso. La vida me coachó y me llevó hasta el fondo, pero logré entender que si yo estimulaba a mi hijo desde 3 frentes, el entorno emocional, cómo está mamá y papá, si mamá está fastidiada, si papá está cansado, si mamá y papá pelean,
ese niño nunca va a evolucionar porque no tiene un ambiente de estímulo. 2, si fisiológicamente el niño está no está desinflamado, desintoxicado, no come bien, no duerme bien, no importa la terapia, vas a gastar miles de dólares y nunca va a funcionar. Entonces tú tienes que llevar a tu hijo a que tenga un cuerpo bien nutrido, bien dormido, bien desintoxicado y bien desinflamado. Y tercero, importante, que la estimulación sea con intensidad, frecuencia y duración. Si tú quieres tener músculos que tú haces, vas al gimnasio todos los días porque el músculo aprende por repetición y empieza a crecer. No, claro, no, claro. El cerebro es lo mismo. Aunque haya músculos que están jubilados ya, ¿no? Como... Pero si le das un... O la grasa también crece, Ricky. Si no, pues parate en el espejo. Entonces yo puedo ver claramente que hay que estimular. Hay grasas que se quedan y hay grasas que crecen. Hay que estimular la parte física. Yo trato de quemarla. Ajá, seguimos. Entonces, si tú no tienes, y no solamente para nuestros hijos, nosotros también, si no tenemos esos 3 frentes Claro. del desarrollo propio de un ser humano, nunca vas a avanzar en lo que tú quieres avanzar. ¿Qué pasa con nuestras familias? Cuando te dicen un diagnóstico, y dime la verdad, cuando tú escuchas la palabra autismo, ¿con qué la asocias? Bueno, en mi caso muy particular, yo sí conozco el tema porque tengo un sobrino que pasa por eso, así que conozco bastante más o menos del tema, pero de verdad se asocia con una discapacidad. Automáticamente la asocias. La asocia con la Y discapacidad. el autismo es que el cerebro procesa la información de una forma distinta. Hay niños que no hablan, pero sí cantan. ¿Por qué? Porque su cerebro procesa la información de una forma distinta. Claro. Es Pero, que ajá, más que una discapacidad viene siendo como un tema de comunicativo, ¿no? exactamente. Ellos tienen una forma distinta de comunicarse. Ellos tienen 3 áreas muy afectadas, la parte de comunicación, la sensorial y la social. Ok, esto me lleva a la siguiente pregunta. Es una pregunta muy importante y quiero que les presten mucha atención a esta pregunta porque siempre se crean mitos y cosas que no son reales dentro del tema autismo, ¿ok? ¿Cuáles son los mitos o conceptos erróneos sobre el autismo que Ahí va. usted frecuentemente conoce y que sabe que la gente tiene? Que el niño con autismo nunca va a hablar, Ok, que el niño con autismo nunca va a socializar, ok. que toda la vida va a depender de sus padres. En fin, hay muchos mitos, pero ahí es donde tú dices, la concientización, como se diga, me vale, no me importa cómo se diga. ¿Qué lío con esa palabrita? Tú se la tuve que practicar bien. Concientización. Y ¿Qué yo lío te con esa palabrita? ¿Cuántos años llevamos concientizando? Exacto. ¿Y qué pasa en ese año? Del año pasado, y les pregunto a ustedes 3 que están aquí, ¿qué acciones tomaron usted después de la campaña de concienciación del año pasado? ¿Hicieron alguna acción para apoyar a esas familias? No, de verdad que es complicado. Y te lo digo porque lo vivo, yo pasé por muchos problemas económicos para poder pagarle a tratamientos a mi hijo y por eso nació la fundación, porque yo sé cómo se siente no tener dinero para apoyar a tu hijo y que tu hijo esté llorando a las 3 de la mañana y tú no sabes qué hacer. Claro. Entonces, Porque son crisis extremas. a veces. exactamente. Entonces, yo te digo, más que la concienciación, nosotros como fundación es hacer que la gente cambie su estado de conciencia. Claro. No solamente la concienciación, porque hasta ahí se queda. Claro. Es el accionar. ¿Qué voy a hacer para apoyar a esa familia? Yo te digo, nosotros hacemos campañas de recaudación y adivina cuántos gatos nos ayudan. 3, 4. Entonces, nos invitan a eventos, a cosas. Perfecto, nosotros vamos. Pero las fundaciones también tienen sus necesidades propias de cualquier emprendimiento. Pero, ¿cómo ayudamos a esas familias si después de la concienciación no existen esas acciones? Claro que sí. Mira, yo te digo, nosotros tuvimos un evento, siempre hacemos todos los meses un evento online gratuito para nuestras familias sobre musicoterapia. Una maravillosa herramienta para los chicos. Bien, tenemos este sábado que viene un taller ya presencial con un aporte simbólico de $17. Se nos han inscrito 3 personas. ¿Por qué? Porque no hay apoyo para que otras familias que no tienen los recursos puedan hacerlo. Entonces, yo te digo, y los digo con total transparencia, vengo aquí no a hacerte solamente concientización de que existe un niño con autismo y que pasa problemas, no. ¿De qué vas a hacer hoy que yo salgo de esta cabina? ¿Ustedes cómo van a apoyar para que no solamente mi fundación, mucha fundación, yo tengo amigas en este camino que he conocido que la pasamos duro para poder llevar a esas familias a que tengan información, a que tengan capacitación, porque nosotros nos estamos dedicando
a que el padre tenga las herramientas para que en la casa pueda estimular al niño. Porque si no tiene dinero para llevarlo a una terapia, él va a saber cómo hacerlo. Claro, es que justamente ese es el tema, ¿no? Ese es el tema de que mucha gente no tiene conocimiento, tiene un desconocimiento total del tema autismo, incluso con sus propios hijos. Totalmente. ¿Entiendes? Y eso me lleva a una pregunta. Dime, Reish. Es que iba por la misma línea de lo que estaba comentando la licenciada aquí, de que muchas personas ignoran que cuando tú tienes una persona con una condición, ya sea autista o cualquier otra condición cerebral, la vida les cambia por completo. Mucha gente tiene hasta que dejar su empleo. Tiene que hacer una serie de sacrificios. Claro. Y por eso es sumamente importante que haya un apoyo por parte de las personas que sí pueden dar algo más. Y es muy importante este tipo de fundaciones porque la gente de verdad queda en la desesperación. Sí, queda en desesperación y muy aparte de eso, que de verdad el trabajo que te hacen de comunicación, de que la gente sepa qué le pasa a su niño o cuál es el plan, cuál es el siguiente paso. Eso es muy importante que ustedes lo están brindando. Y te digo, y se hacen muchas campañas, y cuánto se invierte en campañas de concienciación, pero cuántas campañas se hacen para que eso se accione, para que el niño reciba Okay, la tú puedes ayuda. hacer 1000 campañas e invertir todo el dinero, pero si no hay una acción de verdad, no sucede nada. Quiero preguntarle algo, usted que conoce el tema muy a fondo, y esta es una pregunta muy, muy importante. ¿Cuál es la importancia de hoy día para todos los padres que de repente están pasando por esto? Porque hay un punto muy importante. Hay muchos papás que no lo aceptan. ¿Ok? Hay una negación. Hay una negación del papá que ve de repente ciertas cosas o que te dice alguien, hey, mira, es raro que él no esté hablando o que camina así o que tenga esto. Y no, de repente esa negación puede traer consecuencias. Por eso le pregunto, ¿cuál es la importancia de realizar un diagnóstico temprano del autismo? Mira, incluso ni siquiera necesitas tener un diagnóstico. Tú lo sabes. Sí. Y puedes estimularlo Eso, prematuramente. Exacto. Ahí donde digo que la negación. La negación. A veces y de la está familia. bien, no es ni bueno ni malo. El papá va a pasar por ese proceso. ¿Qué pasa? Y estas campañas, ahí es donde las campañas funcionan, donde el papá va a despertar y te digo, ok, como decía yo a mis papás esta mañana, está bien concientizarte, pero entonces toma acción. No puedes quedarte en la concientización del autismo. ¿Qué voy a hacer en casa para estimularme? Perfecto, no tengo los recursos para llevarle una terapia que me cuesta $40 una hora a la semana, pero sí puedo aprender cómo se hace esa terapia y yo hacerla en la casa. Y ahí es donde nosotros entramos. Nosotros como fundación tenemos una capacitación de 5 horas, Wow. donde el papá aprende de la A a la Z, lo inicial, la inducción inicial cuando recibe ese diagnóstico. Queremos mejorar las probabilidades de que ese niño evolucione en el tiempo, porque si yo no ataco el autismo desde esos 3 frentes, papá, mamá, tu hijo cuando tengas 10, 12 años, 15 años, la historia va a ser muy diferente. Wow. Entonces, ¿de qué te sirve quedarte en la negación? Si el tiempo sigue pasando, ese cerebro sigue estancado y cuando tenga 10 años, 12 años que tengas que limpiarlo, Va a ser más llevarlo difícil. al baño. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes le dan capacitación también en las aulas de clase a los profesores? Porque cuando los niños autistas, muchos dan clase en colegios normales, ¿no? Justamente eso, acabamos de lanzar un taller que se llama Mastermind Neuroaula Sinapsis para los docentes, porque nuestros docentes Hay que, tienen mucho licenciada, amor, mucha vocación, licenciada, pero no están capacitados. hay que darle, como decimos en el argot popular aquí, pull out. Bueno, ¿Cómo se aquí llama? les voy a invitar a que entonces tomen acción y me ayuden a darle masificación a esto. ¿Cómo se llama el taller? Mastermind Neuroaulas, especialmente para docentes que atienden niños con autismo, cualquier docente que quiera aprender, tiene un valor de $37. Son 3 fines de semana que vamos a estar con ellos, dándole de la A a la Z todo lo que necesitan para aplicarlo en el aula. Lo que nosotros le enseñamos a los padres en casa, ahora se lo vamos a enseñar a los docentes. Y he estado contactando escuelas, a la asamblea, he estado contactando a personas en Meduca, pero ustedes también me pueden ayudar. Y eso es sumamente importante porque el docente no solo aprende a cómo tratar al niño, sino también guía a los compañeros de los niños con autismo, porque ellos tienen que saber la forma de comunicarse mejor con el compañero y apoyarlo inclusive en las tareas de Y te clases. digo algo que tal vez le va a sonar raro, pero ¿qué pasa cuando un docente no puede atender a un niño con autismo?
porque hay una herida emocional de ese docente que no conecta emocionalmente con el niño. Cuando yo no conecto contigo, si yo te veo y yo no conecto contigo, hay algo de ti que me molesta, pero es porque también lo tengo yo. Entonces muchos docentes no es que no quieran, sino que emocionalmente no están preparados para atender a esa población. Y este mastermind le va a ayudar a ese maestro a entrar en esas heridas de su pasado que no le permiten conectar con ellos mismos y con sus chicos. O sea, porque no es un tema de que, y me pasa mucho que los papás me dicen, no, es que la maestra no me atiende bien al niño, la maestra siempre me está pegando querellas. Ok, licenciada, le pregunto algo. Y muy importante por lo que dice por este masterclass que ustedes van a dar de esto, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de programa actualmente en el gobierno o, por ejemplo, en Meduca que oriente a los profesores, a las maestras en referencia a este tema? Sí, pero yo siento que no al fondo donde realmente hay que ir a la raíz. A la raíz, ok. Porque hemos tenido capacitación con el IPE y han salido diciendo, mira, esto es maravilloso, yo quiero aprender más, porque desafortunadamente, y lo tengo que decir, y perdónenme la transparencia, el sistema que está actualmente educativo no está adaptado para las necesidades neurológicas de nuestros hijos. Ellos no aprenden con el sistema tradicional. Entonces, de hecho, Aquí esto es un debate que nosotros tenemos. de hecho, en el IPE hay colegios donde simple y sencillamente te ponen un aula especial. Claro. Sí. Y entonces hay muchos más personas que tienen este tipo de condiciones en distintos grados mentales y que ni lo saben. Exacto. Hay muchos muchachos que inclusive han tenido su vida normal y tú lo ves y cuando tú lo ves hablando miran por otro lado y así se desarrollaron Ok. y estudiaron. Bueno, este es un tema, wow, es un tema para hablar y para cortar tela bastante, pero hay que avanzar. Yo quiero saber algo, licenciado, usted que ha vivido en carne propia esta situación. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Ok? Y lo digo también a sabienda de que hay muy poca información de la sociedad como tal del tema autismo y no conocen realmente cómo se vive esto, cómo lo viven las familias que están atravesando por este problema. ¿Cómo se puede mejorar la inclusión de estos niños en la sociedad? Porque sabemos y es sabienda que, por ejemplo, tú estás en un supermercado y tú ves a un niño que tú crees que está haciendo malcradeo, que está con una pataleta y tú dices, oh, mira, niño, que malcrea, en mis tiempos yo lo hubiera agarrado a palo, o lo que sea. Pero ya cuando tú conoces y sabes realmente que algo pasa, tú te das cuenta, no, esto, y porque me ha tocado vivirlo. Incluso una vez se lo dije a una señora en el súper, porque vi un niño y me di cuenta que el niño tenía ese problema. Y la señora estaba funando a la mamá. Y yo me la saqué a la señora. Ese niño no está con malcradeo, ese niño así, para que sepa. Entonces, allí tú tomaste acción, la llevaste, señora, esto es lo que está pasando, porque exacto. la concientización es accionar. Claro. Y es como le digo, yo porque conozco el tema en carne propia por un familiar muy cercano que tiene esa condición. Pero realmente la sociedad como tal no conoce el tema. Y tampoco podemos señalar a la sociedad porque no se le ha brindado esa información masticada de esta condición. Así es. Y ahí es donde entramos, y ahí es donde yo te digo, yo me especializo, porque yo llevo al papá a entender y a la sociedad a entender de que el autismo tú tienes que llevarlo a un autismo funcional y productivo. Claro que sí. El autismo, Claro que sí. la condena de etiqueta, porque me da molesta a veces que el niño es autista, sí está bien, sea autista, pero no lo limites a que viva así. Claro que sí, exacto. Es más, le voy a decir algo, esto es un hecho que mucha gente sabe. Uno de los jugadores de fútbol más venerado a nivel mundial, que es Lionel Messi, tiene un grado de autismo. Así es. O sea, eso es una prueba de que una persona autista tiene la capacidad de desarrollarse plenamente y hasta de ser uno de los mejores en cualquier actividad que realice. Sí, bueno, mira, es importante esta entrevista, Susana, ya no quedan nada más 5 minutos. Continúa. Increíble, ya cómo pasó el tiempo tan rápido. No, es que hay muchas preguntas. Licenciada, ¿existe algún programa quizá que no tenga lógico, que no tenga nada que ver con una fundación del gobierno como tal que se dedique a apoyo a familias? Caspan tiene un programa, sí, Ok. pero no tienen capacidad. Sé que están a tope, no tienen ya capacidad para atender Es un tema la demanda, presupuestario, es un ¿no? tema presupuestario. Y por eso es que nosotros apostamos que en la casa, papá y mamá, familia, se capaciten, aprendan
para que puedan estimular al niño desde los 3 frentes. Un entorno emocional estable, un cuerpo sano, nutrido, desintoxicado, desinflamado y una estimulación con intensidad, frecuencia y duración. Todos los días un poquito, porque tú no puedes pretender que el niño en una terapia de 45 minutos, 2 veces a la semana, el niño avance. Okay. Lo siento, papá. No Aquí hay una funciona. pregunta de un oyente. Dice, ¿dan curso para los padres de niños con autismo? Correcto, que de hecho tenemos unas capacitaciones que digo son de 5 horas, donde el papá va a aprender de todos estos frentes que tiene que accionar en casa con herramientas prácticas para que accionen inmediatamente, porque al final del camino no quiero más teoría, los papás no están listos para más teoría, sino para accionar. Y esas acciones se dan en esos 5 horas de capacitación con un seguimiento. También tenemos un programa más pequeño para los padres que no tienen los recursos suficientes y con una donación de $15 tú le vas a ese papá esa capacitación. Ok. 2 preguntas súper importantes para ir cerrando porque nos vamos a quedar como sin tiempo. Ok. La primera, a nivel del tema autismo, ok, ¿qué avances ustedes conocen o investigaciones hay referente al tema autismo que dé, por supuesto, esperanza y tranquilidad a los papás de que más allá de una condición, sus hijos pueden tener una vida totalmente normal? Sí, la neurociencia ha demostrado que el cerebro tiene neuroplasticidad, es decir, que puede desarrollar habilidades en cualquier momento. Entonces, hay que llevar al niño a que desarrolle esa neuroplasticidad. Bueno, mira, es aprendí un término nuevo. Algo nuevo, ¿no? Eso de verdad no conocía eso. Así Excelente. es. Sí, si tú pones ¿Tienes esperanza, Rey, todavía de desarrollar esas habilidades que te faltan, hermano? Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa Sí, todavía no soy ¿Qué astronauta. pasa en el cerebro? Hay un poquito de teoría. ¿Qué pasa en el cerebro de nuestros hijos? Haz de cuenta que tu cerebro tiene autopistas. Okay. Pero las autopistas de nuestros hijos están trancadas, tienen baches, tienen huecos, están enredadas, no están terminadas. Entonces, cualquier información, si él ahorita recibe esa luz, cuando entra a su autopista y esa autopista no está desarrollada, esa luz le va a molestar, ese ruido le va a molestar, la etiqueta le va a molestar, los sabores le van a saber mal, la textura le molesta, porque sus rutas neuronales no están desarrolladas. Son distintas. Puedes diferentes. desarrollarlas si tienes un entorno equilibrado, Ok. si tienes un cuerpo sano y si tienes una estimulación todo el tiempo. Ok, importante. ¿Funciona el autocontrol con el autismo? ¿El niño puede aprender a controlarse? Sí puede aprender a Ok. controlarse. Te lo digo porque mi hijo fue un niño agresivo, depresivo a sus 7 años. Ok. Y hoy está como cualquier niño de su edad. Claro que tiene su berrinche como cualquier adolescente, Ok, pero mira, esto Me dice que practica taekwondo. esto me lleva a una pregunta, porque tengo la pregunta de cierre, tú sabes, mágica, que yo sé que muchos Antes que quieren saber. cierres, ya que vas a cerrar, vuelven y preguntan dónde deben ir. Aquí, Ok. este parece Esa- que es una madre que Sí, tiene hijos autistas. ella se lo vamos a responder con mi última pregunta porque Ok. vamos a hacerle, Vamos para allá. vamos a hacer algo cronológico. Hay un mito, licenciada, que he leído y he escuchado muchísimo. Y no quiero decir puedo decir que es totalmente real porque, bueno, pueden haber casualidades. Pero tengo muchas personas cercanas que tienen niños, que se conocen niños pandemia, y que han nacido con la condición de autismo y que se ha dicho que en los últimos 2, 3 años ha subido el número de niños con autismo. ¿Tuvo algo que ver la condición física y emocional de la madre en el tema pandemia con el autismo de hoy día? hay muchos factores, pero sí puede haber una incidencia porque un niño que nació en pandemia no tuvo contactos físicos, estuvo estimulado por pantallas, porque el niño, los papás desafortunadamente no estaban a lo mejor orientados de que las pantallas no deben dárselas a los niños pequeños. Tiene que ver también con, no lo puedo decir en voz alta, pero tiene que ver con las inyecciones. Ok. Puede ser. Wow. Hay muchos factores. Pero sí, definitivamente el tema Sí. pandemia tuvo que ver con el aumento entonces, porque ha Y habido un ahora aumento. bien, puede haber, sí, aumenta. Ahorita se dice que 1 de cada 36. O sea Wow. que en 10 años vamos a ser 1 de 1. Y el estado de estrés también de la madre pudo haber Sí, afectado es que- mucho, ¿no? totalmente. sí, claro. o sea, Totalmente. Hay muchos factores. El cúmulo ese de El todo lo que sucedió en cúmulo. pandemia. Totalmente, así es. Ok, doctora, la pregunta final ya, de verdad, y gracias por la visita y brindarnos toda esta información en un día tan importante como hoy. Tengo un niño de 1 año, 2 años. Comienzo a ver señales que me indican que algo está pasando. Camina en putilla, no dice mamá ni papá,
tú lo llamas, no te mira. Comienza con los Se síntomas. ponen inquietos y caminan de un lado a otro. Comienzan con síntomas totalmente perceptibles. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Paso a paso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que ir? ¿A quién tenemos que llamar? ¿Cómo tenemos que hacer? Ok. Pueden contactarnos a la fundación al 6115-1797. Más Ahí lento, está. por favor. 6115-1797. En nuestras redes sociales, Ángeles Valientes Panamá. Nosotros damos orientación gratuita, Ok. una llamada de orientación gratuita de media hora, pero ahí es donde los invito a ustedes a que me ayuden a hacer una recaudación, porque nosotros capacitamos entre 20 y 30 familias por cada sábado. Necesitamos recaudar fondos para poder ayudar a esas familias. Con $15, cada oyente de ustedes que está ahorita en línea, que nos está escuchando, si dona $15, nosotros podemos dar una capacitación el 12 de abril a 30 familias. Ok. Y ayudar a accionar esa concienciación del autismo. Ok. Ya lo saben. Vamos a oyentes repetir la nuestros. línea telefónica 6115-1797. 1797. Redes sociales, nuevamente. Las redes sociales. Ángeles Valientes Panamá. Ángeles Valientes, Panamá. Correcto. Así Ya es lo que, sabe. bueno, nos quedamos sin tiempo. Gracias a nuestra amiga Miriam por toda la información. Y bueno, nos quedamos básicamente sin tiempo. Había muchas Sí, preguntas. que había un quedaron par de en el- notas de voz, pero estaban muy Había largas, notas de ¿no? voz y muchas preguntas por resolver, pero bueno, ya teníamos más o menos un esquema que queríamos conocernos y por supuesto que los oyentes estuvieran súper claritos. Así que muchas gracias por la visita Con a todo los gusto. amigos de Ángeles Valientes. Vamos a repetir las redes sociales, Ángeles Valientes Panamá. @Ángeles Valientes Panamá. Ahí van a ver toda la información. Invíteme otros días, no tiene que ser nada más. No, el día del claro que autismo. sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a tener otro conversatorio sobre esto, por supuesto que sí. Y bueno, podemos hacer cosas interesantes, Ayúdenos a abrir definitivamente. puertas en las escuelas, Exacto. en las instituciones. Exacto. Así que bueno, Vamos para vamos eso. a programar nuevamente esa visita para, por supuesto, también buscar la manera de apoyar a fundaciones como esta que se encargan de Ahí- una misión tan loable. Ahí como están esta. preguntando cómo donar. Entra a las redes sociales Sí. y ahí escribe Lo directo, ahí mejor te es- van a dar las Exacto. instrucciones. Ahí está, las redes hay sociales. un link donde está una página donde pueden hacer su donación. Correcto. Ahí está. Ya lo saben. Ahí en Ángeles Valientes, Panamá. Vamos al cambio comercial. Regresado siempre con más de las mañanas fabulosas. Recuerda que luego del cambio comercial viene la buena vibra. Sí, señor.